Bueno, como para arrancar y volviendo un poco a lo que fue el origen de Proyecto Artigas, quería preguntarte con el correr de los días, ¿qué balance haces de la incursión en Casa Nueva? Si hubieran hecho algo diferente, si esperaron en algún momento un fallo diferente de la justicia y eso no era lo más importante. Digamos, ¿qué balance están haciendo de lo que sucedió, que tuvo epicentro en Casa Nueva, pero que trajo los medios de todo el país aquí? Luz, vos laburabas en el diario, ¿no? Sí, disculpa, trabajé en el diario, me echaron con una tanda, la primera tanda de 60, a mí y a mi marido. Trabajo en Página Política con mi marido, despedido, y con un compañero de la redacción con el que estábamos a cargo de de la sección política. Tenemos Página Política y desde bastante antes de que el diario se pudriera, estamos viviendo los tres de eso. Muy bien, gracias, Luz. Mira, nosotros lo que caracterizamos cuando Dolores nos vino a buscar y empezamos a meternos, sumergirnos en la historia, que a veces se puede ir de lo particular a lo general para comprender un esquema, ¿no? Un esquema que no se agota en Luis Miguel Echeverre, aunque Luis Miguel Echeverre es un personaje particularmente siniestro y su ecosistema tiene un plus eh, que excede al del esquema oligárquico de agronegocio general. Eh, Ahora, ¿qué es lo que por lo menos nosotros veíamos, Luz? Que acá existe un pacto de poder y que ese pacto de poder no se puede romper con las formas tradicionales de denuncia y de lucha. No se puede resolver yendo a una justicia donde la mitad está aterrada y la otra mitad está comprada. No se puede resolver reclamándole la política porque hay intereses cruzados. Ustedes saben que Walter Grenón es uno de los principales aportantes de la campaña del Frente de Todos, cosa que me avergüenza como integrante del Frente de Todos, pero es así. Y que sin una acción que pusiera de manifiesto que había hombres y mujeres de este país dispuestos a romper ese pacto de poder y poner en crisis el pacto de poder, ¿no? Decirle a la política, bueno, van a tener que elegir. Eh, no íbamos a poder siquiera visibilizar el tema. Y creo que en eso tuvimos razón, porque lo de ustedes, ¿no? Lo de Entre Ríos Sociedad Anónima, lo del lavado de activos, lo de la violencia contra Dolores, lo de la sucesión fraudulenta, lo de la escuela agrotécnica, lo del frigorífico Santa Elena, todo eso ya está denunciado. Pero salía una notita en página 12, un poquito en C5N, y se silenciaba. Algo que es escandaloso y que además tiene todo el componente, si se quiere, de la nota amarilla también. Pero, sin embargo, el pacto de poder y incluso los primeros días de, del ingreso a Casa Nueva, los medios tradicionales lo habían silenciado completamente. Primeros 2 días. Hasta que Chevere empezó a hacer funcionar su máquina, ¿no? Empieza a hacer funcionar su máquina diciendo, bueno, hay una irrupción armada, violenta, convocando al tractorazo, etcétera, y ahí empieza a tomar cuerpo, digamos, ¿no? Cuando eh, nosotros creíamos y creemos que lo que hicimos fue ejercer un derecho legítimo que nos asistía, a Dolores como heredera y a los integrantes de Proyecto Artigas como beneficiarios de una cesión hecha en escribano público con todas las de la ley de un porcentaje del acervo hereditario que le corresponde a Dolores. El juez de primera instancia entendió lo mismo que nosotros, o algo muy parecido, es decir, que no había elementos para considerar verosímil la denuncia de los Echeverre corruptos, y en Cámara se definió otra cosa, que sí había verosimilitud en el planteo de los Echeverre corruptos. Y nosotros
hicimos lo que dijimos desde el primer día. Vamos a acatar la decisión judicial, aunque teníamos una caracterización a priori de que la decisión judicial muy posiblemente fuera desfavorable. Salvo que se lograra quebrar del primer golpe el pacto de poder, cosa que es muy difícil, ¿no? Con un solo golpe no vas a quebrar un pacto estructurado en muchos años. Pero tambaleó en un momento, tambaleó. La resolución de la jueza, yo la verdad es que no puedo decir de manera definitoria y con la seguridad que requiere que fue producto del pacto de poder o de su leal saber y entender. No lo sé. Desde luego, yo creo que no es una resolución vinculada a los hechos jurídicos. Lo que sí sé y me consta es que la actuación del Ministerio Público Fiscal, que dirige el señor Amílcar, es absolutamente indisociable del pacto de poder. Que Amílcar es una pieza fundamental del pacto de poder. Que la designación del 70% de los fiscales a dedo es una parte fundante del pacto de poder, porque los tiene todos agarrados de donde más les duele. Y que los cambios de actitud de los fiscales fueron producto de las definiciones políticas del componente, si se quiere, judicial más evidente del pacto de poder, que es Amílcar. Junto al fiscal de Estado, ¿no? O sea, los dos representantes del pueblo de la provincia de Entre Ríos en los fueros judiciales, el fiscal de Estado que tiene que defender los intereses del Estado y el Ministerio Público Fiscal que tiene que defender al pueblo de los delitos, digamos, son parte fundante del pacto de poder. Amigotes, con vínculos familiares, uno compañero de escuela, me parece que el fiscal de Estado, todos tipos que resuelven las cosas por teléfono, es decir, no en el expediente, sino en la negociación, cosas que puedo decir por experiencia propia, digamos, cómo funcionaban esos vínculos, ¿no? De che, aflojá acá y vamos por acá, cómo te quieren enganchar en el pacto de poder, negociar del toma y daca, y que en ese contexto nosotros hacemos una evaluación positiva de lo que se logró, sabiendo que iba a tener costos para nosotros desde el punto de vista de la imagen y de lo político, porque es muy fácil plantear de que hubo una usurpación, y es muy fácil plantear de que, en definitiva, acá hay un atentado contra la propiedad privada. Era cantado que lo iban a plantear en esos términos. Pero también yo creo que removió muchas cosas, en Santa Elena, en La Paz, en Entre Ríos, y que puso en discusión un montón de cosas que, como el ser humano termina siendo una, como dice la canción de Los Redondos, ¿no? Es como la tristeza a la que te acostumbras. Te vas acostumbrando, lo vas aceptando, y la cosa va corriendo como el agua, pero se va pudriendo cada vez más, hasta que en un momento parece que tenés un puerto clandestino donde se puede prender fuego el basural, entra droga, y es una película de ciencia ficción, y son todos amigos. ¿Por qué? Porque el pacto de poder opera así, ¿no? Se va retroalimentando. Entonces yo creo que fue un golpe al pacto de poder, que permitió visibilizar un tema, que le puso la vara más alta a los funcionarios políticos y judiciales de Entre Ríos, y bueno, que se puede hacer un balance del partido cuando termina, ¿no? Estamos como ahí, en el primer tiempo. ¿Qué hubiéramos hecho distinto? Tal vez ir con un escribano al ingreso, para mostrar que el ingreso no hubo ni violencia, ni abuso de confianza, ni clandestinidad. Primero nos quisieron utilizar como elemento para configurar la usurpación la violencia. Cuando se cae eso,
pusieron la cuestión del abuso de confianza, ¿no? Que Dolores, planteando que era heredera, había abusado de la confianza, no se sabe bien de quién, pero que eso había sido, si se quiere, lo que mostraba que había habido una usurpación, porque si no, no es una usurpación, es un problema de derecho civil. Eh, pero la acción así como se hizo, por ejemplo, algo que algunos compañeros del movimiento ambiental cuestionaban era, che, nosotros venimos luchando hace muchos años por esto y caen ustedes como paracaidistas. Y la verdad es que la crítica es válida, pero como el pacto de poder tenía tantas ramificaciones, si nosotros no manejábamos la cosa con reserva, no lo íbamos a poder hacer, digamos. Reserva, simplemente reserva. Toda la luz del día, todo de día, todo abiertamente, toda cara descubierta, pero sin avivar a los malos. Eso de alguna manera debilitó la posibilidad de hacer un marco de alianza provincial más amplio, ¿no? Pero bueno, eso es un poco mi respuesta a Luz, es que tal vez algunos detalles podríamos haber mejorado, pero que estamos contentos con lo que logramos desde el punto de vista de la visibilización de la situación, y sí teníamos alguna esperanza de que frente a la evidencia de el accionar manifiestamente ilegal de los Echeverre corruptos, nos pudiera ir mejor judicialmente. Y esa esperanza se incrementó, por ejemplo, cuando salieron las medidas de protección, que establecieron un perímetro que fue violado en vivo durante varios días sin que hubiera ninguna acción por parte de la policía. Que fíjense qué interesante es esto. Cuando la jueza dicta su fallo, ya estaba preparada para actuar minutos después. Es decir, no es verosímil de que ese fallo no estuvo dialogado con el Ejecutivo, porque si no, no se podría haber organizado ese operativo. Con la misma policía que durante varios días, como producto de las órdenes del fiscal, no actuó en consecuencia de la resolución judicial del perímetro. Entonces, pero bueno, sí teníamos alguna esperanza pequeña, pero se mostró ilusoria. La, la identidad de Juan Grabois llegando al frente de Proyecto Artigas también encarajinaba un poco cómo leía el hecho cada sujeto del Partido Justicialista, y hasta el propio gobernador, como, bueno, ¿por qué no lo ponen, no lo llaman al orden acá a este chico que es del frente de todos? Digamos, es como que hubo expresiones, no sé si te fuiste percatando, pero con el correr de los días hubo dirigentes que en su versión del movimiento feminista, del peronismo, acompañaron a Dolores, otros que se llamaron a silencio. En general, el Partido Justicialista como institución guardó silencio y el gobernador dijo, esto lo resuelve la justicia. Quería saber cómo habías evaluado, digamos, el frente oficialista en Entre Ríos en función de las expectativas de qué se esperaba que hicieras vos ahí, digamos, y de Bueno, Bordet particularmente. también era un arma de doble filo, ¿no? Porque primero Dolores, para animarse a reforzar su posición, me pidió particularmente que yo dé la cara, cosa que para mí es un placer, digamos, ¿no? No hay cosa que me guste más que confrontar con estos sinvergüenzas. Pero generaba también una debilidad que es, si se quiere, eh, le daba a Echeverre la carta de plantear, de apretar, si se quiere, a la política, diciendo esto es producto de lo manda Alberto, lo manda Cristina, lo manda Bordet. O Gustavo, como le dice él en el video, ¿no? Que lo vea Gustavo. Yo creo que Bordet, y esto lo digo en on, ¿no? Creo que Bordet eh, operó para Echeverre, para los Echeverre corruptos. Primero porque, más allá de su participación en el pacto de poder, nadie te pone 5 palos en la campaña gratis. 4, no sé cuánto era. Entonces, ¿no? Hay cuestiones ahí de una cierta mafiosidad
que son estructurales en la política argentina y que son las que garantizan estos privilegios, porque si no, no se explica. Hay cosas que no se explican. No se explica cómo una estafa tremenda con Entre Ríos Sociedad Anónima no tuvo una indagatoria hasta que todo esto saltó. No se explica lo de la escuela. No se explica lo de los préstamos de Melconian. No se explica sin los pactos de poder lo que pasa con los incendios en el Paraná. No se explica. Entonces yo creo que en la disyuntiva de enfrentarse a toda esa mierda que podría haber saltado, ¿no? Porque los pactos de poder se rompen cuando uno empieza a hablar, como Dolores. Frente a esa disyuntiva, cerraron filas y, y fueron a restablecer la normalidad. Entonces yo creo que en el frente de todos y en cualquier fuerza política honesta, genuina, con una perspectiva de transformación, hay una mayoría abrumadora de hombres y mujeres con expectativa de cambio, que quieren cuestionar el status quo injusto. Y después hay una estructura de poder muy dura que es transversal a todo esto. Entonces, a partir de eso yo creo que fueron siendo los posicionamientos y también un poco la idea de que, esta idea de que no es el momento, ¿no? Como una idea, che, no es el momento, nunca es el momento. Nunca es el momento para cuestionar determinadas cosas. Pero bueno, eso es un poco lo que yo vi, ¿no? Yo veo que en Entre Ríos el pacto es muy fuerte. Y lo que veo también es que nosotros y toda la gente que se ha movilizado por este tema, tenemos la decisión de jugar hasta las últimas consecuencias para romperlo. Con pruebas, con, si se quiere, sin atacar individualmente a nadie, pero sí visibilizando las complicidades que hay en situaciones de esta naturaleza, digamos, ¿no? En la impunidad, en cómo se compra la impunidad. Y bueno, eso vamos a ver qué dice el tiempo. ¿No? Hay muchas cosas que no son lo que parecen. Yo lo que quería preguntarte, Juan, es en virtud del panorama que estás haciendo, ¿qué evaluación haces o cómo explicás el hecho de que después de este hecho político que ha significado el proyecto Artigas, y lo mencionaste recién en tu respuesta anterior, se haya llamado a indagatoria después de tanto tiempo? Digo, ¿qué explicación le da? Porque me parece que ese es un aspecto positivo. En este marco digamos, del pacto de impunidad que vos describís o denunciás, ¿cómo entendemos eso? Que precisamente hayan tenido que ir nada más ni nada menos que Grenón, principal aportante de la campaña, como bien decías, del actual presidente, y el exministro de Macri. ¿Cómo compatibilizás el hecho de que eso haya ocurrido con este pacto de poder? Porque yo creo que cuando se pone en tensión en la sociedad, ¿se escucha? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, cuando en la sociedad se pone en tensión de manera tan evidente, tan fuerte, una situación de impunidad e injusticia, es decir, se pone en tensión la respuesta institucional con la realidad, hay riesgo de crisis de gobernabilidad. Y ese es el momento en el que, crisis de gobernabilidad no me refiero solamente al Ejecutivo, sino a un desprestigio tan grande que cuidar el pacto de poder, la integralidad del pacto de poder, puede ser más costoso que al menos empezar algunas respuestas. Entonces sí, para nosotros es muy importante lo que sucedió y creemos que, digamos, yo lo que noté es que hay mucha gente que quisiera hacer las cosas bien y siente que no puede. Es decir, que hay gente que quisiera avanzar sobre algunos aspectos de los crímenes de la mafia de los Echeverre y siente que no puede, que no tiene espalda. Entonces, tal vez la visibilidad permite que algunos
digamos, hombres y mujeres del Poder Judicial hagan cosas que si no, no podrían hacer, ¿no? Es decir, a veces la presión sirve no solamente para hacer que alguien haga algo que no haría, sino para darle impulso a alguien para que haga algo que quiere hacer y no puede. No sé si se entiende la respuesta de lo que estoy tratando de decir. Pero además porque nosotros vamos digamos, a ser consecuentes con lo que planteamos. O sea, vamos a jugar fuerte con esto. No, no es que nos fuimos y se terminó, chao, nos olvidamos de todo y nos vamos a sembrar papas a otro lado. Vamos a ser consecuentes con este caso en particular. Porque este caso devela un entramado que es el que nosotros denunciamos como problema político, social y ambiental de la Argentina. Pacto de poder, agronegocio transgénico contaminante, despoblamiento rural. Digamos, y todo eso cimentado en una alianza entre los grandes medios de comunicación, la política, el poder judicial y el poder económico, ¿no? Como con ese Scrum se han llevado puestos humedales, hectáreas de bosque nativo, el derecho de los pequeños propietarios, de los campesinos, de los arrendatarios, de los laburantes, la fuga de capitales. Bueno, este caso resume de manera muy gráfica cómo opera eso y cómo los sectores de la más rancia oligarquía, el presidente de la sociedad rural, tiene vasos comunicantes con el campo popular argentino a través de los financistas. Entonces, cosas que explican un montón. A ver, la sociedad rural argentina, el predio ferial que se robaron, pagándole en la época de Menem a precio vil al Estado, el lugar en Palermo, por un decreto de Cristina Fernández, volvió a ser del Estado, y lo tienen frenado con una medida cautelar de un juez de cuarta. ¿Por qué? Porque hubo otro pacto ahí. Y ahí podría haber un hospital de niños, podría haber un montón de cosas para el pueblo, podría haber un lugar para que los niños de Entre Ríos y de todo el país, enfermos por el glifosato, hagan un tratamiento, que sus familias se puedan quedar ahí. Pero no, lo tienen unos señores que además se dedican a abusar psicológica, laboral y sexualmente de sus empleadas, ¿no? Cosa que también han aparecido cantidad y cantidad de denuncias. Y entonces, si uno puede desmarañar estas estructuras, empezás a desatar los nudos que son el factor principal de atraso de nuestro país y sobre todo de las provincias del mal llamado interior de nuestro país. No, recién Luz hacía un mapeo político de cómo vio digamos, la situación y fundamentalmente a raíz de la figura tuya. Una de las críticas que por ahí se hicieron ya peinando más fino es si esto no sirvió, si esto, y creo que algo dijiste vos ahí, si esto no fue, no le dio, por decirlo vulgarmente, pasto a la oposición, a un Luis Miguel Echeverre que precisamente aprovechó la movida y para visibilizar su campaña o para hacer campaña concretamente. ¿Eso ustedes lo evaluaron y en todo caso, qué saldo hacen respecto de esa situación? Si acaso es, como se dan a llamar, un daño colateral o lo tenían previsto o qué, o cuál es tu lectura respecto de eso. Mira, yo lo que creo es que, digamos, no es porque lo hayamos pensado, pero que Echeverre sea candidato le viene bárbaro a cualquiera que esté enfrente, digamos, porque no, mi percepción es que puede haber mucha gente que no nos quiera a nosotros, pero Echeverre no es un personaje muy querido por el pueblo entrerriano. Por lo tanto, su visibilización y que él se crea que puede ser, no sé, gobernador o cualquier cosa, no veo cuál sería el problema de eso, porque es un malísimo, digamos, candidato. Aparte no creo que sea tan tonto, va a poner a otro, digamos, ¿no? Pero supongamos que lo fuera, no, le estamos haciendo un favor. Eso era otra Eh, lectura, efectivamente, esa era otra lectura, ¿no? Diciendo, bueno, esto se radicaliza en un candidato que también, en todo caso, al mismo Obvio. frente de todo le puede servir también, digamos. Ojalá fuéramos tan inteligentes como para hacer una estrategia Ujú. tan integral, digamos, ¿no? Lo cierto es que no es así, que él se puso en ese lugar porque la verdad es que Echeverre, y su madre sobre todo,
dieron una muestra muy fuerte de poder real. Somos los dueños. Violamos una perimetral, vamos con una patota, decimos que vamos a matar gente, nos afanamos una escuela, nos afanamos un campo, nos afanamos un diario, dejamos a la gente en la calle y no pasa nada. Y le digo a la policía en la cara, si no te gusta que viole la perimetral, deteneme y no lo detienen. Y dieron una muestra de poder, ¿no? Y que yo creo que es bueno que se vea, porque si no es poder oculto. Y fuegos de artificio en la televisión. Entonces son enemigos, pero hasta ahí. Después hay una tendencia de los oficialismos de plantear que siempre cualquier acción que corra los límites de los posibles es funcional a la oposición, ¿no? Es como un leitmotiv. O sea, todo lo que va un poquito más adelante o es un poquito más profundo de mi planteo como gobernante, juega para el otro lado. Yo no estoy de acuerdo con eso, digamos. Yo creo que lo que es funcional a las derechas es el status quo, que lo que es funcional es la impunidad de los Echeveres, digamos, que lo que es funcional es no devolverle a los trabajadores y a los pibes de la escuela lo que les corresponde. Lo que es funcional es que el fiscal de Estado sea amigote del señor que se roba las cosas del Estado. Porque en definitiva la derecha son los privilegios, más allá de los partidos, ¿no? Entonces, no tengo una... Pues, otra cosa es que antes de que exista el proyecto Artigas, que ellos eran los defensores de la República y la propiedad privada y la independencia de poderes, ya lo habían dicho, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces en la política, vamos a decir, la gente que no tiene nada que ver con el chanchullo, ¿cuál es el poder de los medios en general? ¿Convencer a la gente de abajo o condicionar la acción del de arriba? Yo creo que hoy es más condicionar la acción del de arriba. Es decir, hoy lee más Clarín y La Nación, la política y la justicia que el pueblo. Pero lo condicionan. Lo van disciplinando, van moldeando lo que se puede y lo que no se puede hacer. Establecen que Dolores entre a producir de manera agroecológica con un grupo de amigos, con una cooperativa, etcétera, es una terrible usurpación y violación a la propiedad privada, y que se afane en el campo de la escuela agrotécnica es un problema de derecho civil, ¿no? A lo sumo. Entonces, las funcionalidades, no, digamos, durante todo el periodo de lucha anterior, durante el gobierno de Mauricio Macri, cada cosa que hacíamos también era funcional al gobierno de Mauricio Macri. Decían que la existencia de Cristina era funcional a Mauricio Macri. Bueno, a los hechos me remito, digamos, ¿no? Yo creo que, insisto, que lo que juega a favor de, de los grandes privilegiados y los sectores oligárquicos de nuestra sociedad es el silencio. El silencio y la perpetuación de pactos de poder y de interés entrecruzados que van degradando y secuestrando la política. Vos hablabas, Juan, hace un rato de del rol del fiscal de Estado y del procurador. A mí me parece interesante la caracterización, Jorge te lo preguntaba de algún modo, Luz, que en esta causa, la causa concretamente del vaciamiento, pasaron 4 jueces y 7 fiscales y tuvieron que entrar ustedes al campo del modo en que lo hicieron para visibilizar una causa judicial que venía de 7 años, prácticamente sin movimiento, sin demasiadas novedades públicas. ¿Qué es lo que creen que puede pasar ahora a partir de eso? Y concretamente, ¿en qué es lo que qué es lo que sacaron de de algunas reuniones que Dolores tuvo cuando hizo las denuncias con el procurador? Bueno, Dolores considera que el procurador es el articulador del pacto de poder.
que es la pieza central del pacto de poder. Y Dolores lo conoce muy bien porque la relación entre Amílcar y la familia Echeverre fue muy fluida siempre. O sea, lo conoce de su vida anterior, ¿no? De su vida cuando todavía no había terminado de romper con su familia. Yo no conozco los detalles y en general trato de no llevarme por las pequeñas informaciones sobre qué me dijo, qué te dijo, si era amigo, si era primo. Son indicios, esos son indicios. Yo me remito a los hechos. Yo hablé con Amílcar. Yo hablé con él. Y a mí, literalmente, me planteó que con la causa esta de la parte penal y lo de Casa Nueva no jodamos, que por ahí podíamos ir a avanzar con el juicio de sucesión. Entonces, yo acá tengo una certeza sobre que Amílcar es un actor central del pacto de poder y un beneficiario del pacto de poder. Y tengo una certeza casi en el mismo nivel de que el fiscal de Estado no está ejerciendo sus atribuciones, no está cumpliendo su rol como funcionario en la recuperación del campo de la escuela agrotécnica. Que eso está cantadito. Está a punto, cualquier tipo con decisión jurídica y política de avanzar sobre eso lo resuelve en 2 días. Porque esa es... No hay con qué darle, se corrieron el alambrado. Digamos, es objetivamente, es objetivo la cuestión. Entonces, ¿de qué depende? Creo que ahí estaba la pregunta. Hay cosas que dependen mucho de ustedes. Digamos, cuando digo ustedes me refiero a los periodistas, o sea, los periodistas, tanto los que sufrieron directamente el vaciamiento del diario, como los que conocen la situación y se solidarizan, los trabajadores, los perjudicados, de que no le aflojen los dientes a la presa, digamos, ¿no? Y, y bueno, ahí es como todo, o sea, los dirigentes, los que tenemos posibilidad de visibilizar las cuestiones públicamente, tiramos un centro y si el pueblo lo agarra, y si no lo agarra, la cosa se pierde, digamos, ¿no? O sea, hay que mantener una presión muy fuerte y que esa presión no sea la presión de Grabois y Proyecto Artigas. Tiene que ser la presión de gente que por ahí no piensa como nosotros en un montón de aspectos, que está en otro sector ideológico, político, etcétera, pero que tenemos como punto de coincidencia combatir la impunidad de los privilegiados y defender algunas causas que son evidentemente justas. Digamos, yo no quiero que todo el mundo esté de acuerdo con nuestra visión del agronegocio, del campo, del glifosato, de la quema de pastizales, del vínculo narco entre toda esta mafia, de que hay que repoblar la patria, de que hay que hacer un nuevo modelo rural o una reforma agraria. No hay que estar de acuerdo con nada de eso para decir si tiene 4 patas y ladra es un perro, acá hubo estafa, acá hubo vaciamiento, acá se robaron el predio de una escuela, y acá hay un problema serio en el Poder Judicial, donde todos los fiscales están nombrados a dedo y tienen, entre otros problemas, un pequeño problema de perspectiva de género que se hace cada vez más evidente, ¿no? Quería ir un poquito más atrás porque por ahí a nosotros nos sorprendió un poco cuando se dio todo lo de Casa Nueva, que nos cuentes, bueno, cómo nace el vínculo tuyo con Dolores, por qué decidiste patrocinarla y de algún modo cómo, digamos, cuánto tiempo llevó la organización de todo esto, desde cuándo vienen trabajando, y cómo es que se embarcaron en esa idea de lo que fue la llegada de Proyecto Artigas a Casa Nueva. Bueno, el Proyecto Artigas es de alguna manera la expresión de ideas
y de prácticas que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, que tiene que ver con la agroecología y con una agricultura con agricultores. Yo personalmente vengo de una familia de colonos judíos entrerrianos por el lado paterno y de colonos italianos santafesinos por el lado materno, y creo que el modelo de la pequeña explotación rural, el modelo chacarero, el modelo del colono, es un modelo que no solamente sigue teniendo vigencia, sino que es más necesario ahora que nunca. Pero además nuestra organización tiene un sector rural muy fuerte, ¿no? Sobre todo en el sector frutihortícola y del pequeño campesino del norte, etc. Entonces ya la cuestión agraria para nosotros es una cuestión fundamental. Dolores me vio en la tele hablando del tema de la reforma agraria, del problema de la tierra, etcétera, y empatizó con eso y me vino a ver. Me vino a ver, yo la verdad que al principio mucho le pedí que traiga la documentación, la analizó un equipo de abogados, era evidente que era un escándalo la cuestión, digamos, ¿no? En el sucesorio, el argumento de ellos es que ella entregó todo. Bueno, eso, además de que es mentira, la manera en que ellos dicen que entregó todo es jurídicamente imposible. O sea, no se puede hacer lo que ellos dicen que hizo. Pero además, hay un elemento que es fundamental. Estamos hablando de una sucesión indivisa, es decir, hace añares que eso no tiene inventario, rendición de cuentas y partición. O sea, es una sucesión, yo quiero que esto se entienda bien, es una sucesión multimillonaria que está administrada por Leonor Echevere y sus hijos, que no rinden cuentas sobre esta administración. Es decir, tener una administración difusa de eso y opaca es una gran ventaja para ellos, porque pueden hacer cualquier tipo de movimientos con las sociedades, y es la administración de la sucesión. Bueno, entonces decía, es una administración que no presenta rendición de cuentas. No hay inventario y no tiene partición. El juez no define hacer una partición de esa herencia. Y al no haber partición de la herencia no se sabe qué es de cada cual. ¿Qué es lo que le pasaba a Dolores? Y este es el elemento de extorsión y violencia económica. Uno dice, bueno, si vendió todo, algo debe tener, ¿no? Tendrá, qué sé yo, 3 millones de dólares, 4 millones de dólares. Bueno, no tiene absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ella, a medida que necesitaba para mantener a sus hijos, iba firmando papelitos absolutamente extorsionada para recibir 20.000 dólares un día, 10.000 dólares al año siguiente, porque si no, no podía vivir. Cosa que no le ha pasado solamente a Dolores, le ha pasado a muchas mujeres del campo, sobre todo, ¿no? Por eso, la ley establece que algunas cuestiones son irrenunciables, para que no sucedan esos abusos. Hay un capítulo interesante ahí en todo eso, perdón que vaya mezclando, que es la vinculación del abogado Joffre y del desarrollador inmobiliario O'Reilly. Que es poco conocido eso, pero el primer abogado de Dolores fue Joffre. Joffre es el abogado hoy de Esmeralda Mitre. Su hermano es el escribano de la sociedad rural. Joffre logra tomar la causa de ella. Imagínate, una mujer sola y un abogado prestigioso, logra tomar la causa de ella, arregla con los Echevere, y hoy ¿saben quién tiene las acciones de las margaritas que supuestamente Dolores se dio? Joffre. La sociedad que es dueña de las margaritas, Mirus, que sacan los muchachos estos a relucir, como miren cómo entregó las acciones, es de Joffre. Tiene domicilio en el country de Joffre. Es decir, tu abogado se quedó con tu herencia. Si eso no es una mafia, ¿qué es? Tu abogado, que además era el escribano de tu hermano que te robó la herencia. Entonces, y O'Reilly era un hombre del entorno, que ahora entiendo que rompieron ellos, pero era un asesor de Massa cuando Massa era jefe de gabinete.
y hoy tiene una de las principales constructoras, que se llama IDICO, que ¿qué hacen? Destruyen humedales para hacer countries, ¿no? Bueno, es pesada el esquema, es un esquema pesado. ¿Quién va a bancar esta pelea? Si la mierda salpica para todos lados. Bueno, por suerte nosotros, aunque políticamente yo, no el Proyecto Artigas, yo y algunos compañeros míos, fuimos y somos parte del Frente de Todos porque creíamos que lo mejor para el país era derrotar a Mauricio Macri, y seguimos siendo parte de la coalición. Entrar en una coalición, nosotros no vamos a entregar nuestras convicciones por estar en una coalición. Y si por nuestras convicciones creemos que nos echan de la coalición, no hay ningún problema. Nos tenemos que ir, no hay ningún problema. Pero acá está el nudo de la decadencia de este país, en este tipo de pactos de poder, que no es el único, pero que tiene todas las aristas. Entonces, para un poco completar, Dolores viene con su documentación, se arma un equipo jurídico para analizarlo, y se evalúa con un grupo de personas, compañeros de confianza, organizaciones ambientalistas, Jóvenes por el Clima, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, su rama rural, un grupo de feministas, otros movimientos sociales. Durante un mes más o menos se hace la investigación. Dolores define que ella quiere ejercer su derecho de posesión sobre ese inmueble y pide que la acompañemos. Se establece este acuerdo de que ella quiere ceder una parte de su tierra para el Proyecto Artigas, que esa sesión se va a perfeccionar solamente cuando se termina la sucesión, como corresponde. Es decir, se terminó la sucesión, una vez terminada la sucesión, cuando ya está la partición, cuando ya están las cosas a nombre de Dolores, ella cede el 40%, ese es el acuerdo, no que ceda una herencia que todavía no tiene. Eso no se puede hacer en la Argentina. Y bueno, y fuimos con eso. Y la verdad que fue bastante fácil porque era su campo, entró como cualquiera entra a su casa, sin tener ninguna discusión con nadie, y durante 2 o 3 días estuvieron los más panchos hasta que Echeverret definió que su estrategia iba a ser la que finalmente fue, que le dio resultado en un sentido. Vamos a ver en el largo plazo qué es lo que sucede, ¿no? Desde luego yo también esperaba, además de otros fallos judiciales, esperaba por lo menos más neutralidad en el gobierno de Entre Ríos. Esperaba más neutralidad. Y yo, el accionar de la policía es indicativo de las órdenes que fueron recibiendo, digamos, ¿no? Y no solamente eso, sino que cuando se hizo la movilización en defensa del Proyecto Artigas a la puerta de la escuela, hubo un aprete sistemático de la Secretaría de Gobierno, llamando uno por una a las organizaciones sociales para decirle que no vayan. Una por una. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Eso yo ahí un poco no me lo esperaba tanto, porque un gobierno nuevo, dije, bueno, capaz que... Pero bueno, eso sucedió. Eso sucedió. Hubo un acuerdo entre ellos. En un determinado momento del conflicto hubo un acuerdo entre ellos. No sé si me faltó responder algo. Vos en lo que venimos charlando has planteado, has aludido un poco cómo entra el modelo productivo, digamos, en este entramado de disputa de poder, o lo denuncias como parte de un pacto, digamos, y bueno, cómo entra la propuesta de una producción agroecológica, de un vínculo con el ambiente de forma sustentable y que de alguna manera forma parte de, bueno, de esta propuesta un poco más política en relación a cómo ingresan a participar en este proyecto Artigas, ¿no? Ahora, la pregunta que tenía era, ¿cómo ustedes diagraman o han pensado de ingresar al terreno o cómo esto se desarrolla, esta propuesta a campo, cuando
estamos hablando de una provincia, como vos mencionás, con un alto índice de niños y niñas con cánceres producto de las aspersiones con agroquímicos, una provincia que tiene el 80% de territorio sobre el delta, pero que la ha dejado digamos, a manos de los dueños del fuego, como dicen los ambientalistas que son quienes explotan los humedales, una provincia donde todavía, más allá de algunas manifestaciones puntuales, no se ha expedido en relación al acuerdo porcino, que permitiría la explotación de mega granjas de producción de carne de cerdo. ¿Cómo se hace o cómo ustedes piensan o al menos diagraman o proponen que esta propuesta que estaría tensando con este modelo productivo, tensando con estos sectores del poder, puede desplegarse a campo y ser de alguna manera aprendida por estos sectores que están excluidos o sectores de la ruralidad que aún resisten produciendo de otra forma? Bueno, ese es el desafío, ¿no? O sea, no hay una hoja de ruta clara porque ¿qué es lo que, en qué consiste la fuerza del agronegocio contaminante transgénico? En qué es una fuente de recursos monetarios, no económicos, una fuente de dinero tremenda, por sus derivaciones directas e indirectas, es decir, por lo que genera en sí mismo, aún sin ilicitud, entre comillas, y después tenés que agregarle que manejar el puerto y ser el dueño del fuego te da algunas ventajas adicionales a la producción agropecuaria, porque por algún lado la droga va, digamos, y eso ya se vio en Entre Ríos y está demostrado, hay gente presa por eso. Pero vos tenés, por un lado, el dios dinero, que ordena la producción. Y por otro lado tenés algo que es distinto, que es cuidar el ambiente, que es la familia rural, pero que tiene una rentabilidad que por lo menos en un principio va a ser menor. Es decir, alcanza para vivir, alcanza para producir alimentos, pero no alcanza para hacer rico a nadie, ni para adornarle el bolsillo a nadie. Entonces, la única forma de que eso pueda triunfar es, por lo menos de nuestro punto de vista, el poder y la movilización popular. No hay otra forma. Que la pequeña agricultura sustentable sirve para alimentar a no solamente la familia, sino a la comunidad, está demostrado. Que la pequeña agricultura sustentable sirve para producir alimentos sanos, está demostrado. Lo que no está demostrado y probablemente no se pueda demostrar es que sirve para amasar grandes fortunas. Para eso no sirve. Nadie va a amasar grandes fortunas cambiando una hectárea de soja transgénica por una hectárea de maíz orgánico. No se gana el mismo dinero. A veces hay una... Nosotros queremos alinear, digamos, los incentivos, ¿no? Decir, bueno, se puede ser ecológico, sustentable, rentable, y el capitalismo extractivo no funciona así. Digamos, la plata se hace sobre la base, la plata de corto plazo, porque obviamente si vos te especializás en un alimento que exportable, orgánico, en un momento de mayor conciencia ambiental, por ahí lográs una rentabilidad alta en el mediano y largo plazo, pero no la plata fácil, rápida. Entonces, para mí, la pelea está en el poder, la conciencia y la movilización popular y un cambio cultural, ¿no? A nosotros nos pasa, por ejemplo, con los compañeros del cinturón hortícola de La Plata o de los distintos cinturones hortícolas, que el tomate, antes de entrar en el proceso de transición a la agroecología, los compañeros que son pequeños arrendatarios de 1 hectárea, 2 hectáreas o 3 hectáreas, lo hacen con semillas holandesas, que se pagan en dólares aparte, y con el paquete tecnológico que viene con eso. ¿Por qué? Porque los tomates salen lindos, parecen tomates fabricados en una empresa que fabrica tomates, qué sé yo, que salen redonditos, duritos, duran más tiempo,
Después son horribles al gusto, pero entran por la vista. Eso te dicen los quinteros. Esto entra por la vista, entra por la vista. Vos vas al mercado central, llevas esos tomates y los vendés. Vos vas al mercado central y llevas las variedades criollas, y como son más, como el ser humano, ¿no? El ser humano artificial parece una cosa toda linda, no sabés lo que hay adentro, y el ser humano real tenemos nuestras pequeñas deformidades, defectos, arrugas, bueno, pues lo mismo pasa con el tomate. Entonces, hay que trabajar sobre la cultura alimentaria de la población para que pueda elegir un tomate que es en apariencia feo para los estándares culturales, pero que es nutritivo, rico, amigable con el ambiente, y no al tomate de plástico. Pues lo mismo pasa con todo. Es decir, hay que luchar contra todo un sistema. Pero el factor fundamental es la tierra. Es decir, la exclusión en el acceso a la tierra impide cualquier alternativa de pequeña agricultura ecológica, porque es el medio de producción fundamental. Nosotros no creemos que la reforma del modelo agrario se va a hacer porque una hija de la oligarquía haya cambiado su forma de pensar, ¿no? Es un problema mucho más profundo, pero sirve como muestra, sirve como ejemplo. Entonces, ¿qué esperábamos nosotros que pase en el mejor escenario? Que el juez de la sucesión cite a la administración de la sucesión y plantee una redefinición, un reperfilamiento de la administración de la sucesión, donde no sea todo para un lado y nada para el otro. Porque hoy Dolores no tiene nada de la sucesión. De todos los bienes de la sucesión no tiene nada. Entonces, bueno, que una parte de los bienes de la sucesión, de las tierras de la sucesión, sean para Dolores, que Dolores las ponía a disposición del proyecto Artigas, y poder ir trabajando para mostrar que el modelo es viable. Yo entiendo que, por ejemplo, en Gualeguaychú hay algunas experiencias que están funcionando bastante bien, digamos, ¿no? Que no se ponen en valor ni salen en los grandes medios nacionales. ¿Por qué? Porque son ejemplos malos para el modelo hegemónico. Este proyecto Artigas iba inevitablemente a tener visibilidad. Entonces hubiese sido un muy mal ejemplo para los dueños del fuego.